El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a Estación Literaria, un programa para compartir con ustedes personajes, historias y lugares a través de la palabra. Estaremos haciendo un recorrido por diferentes épocas, géneros y hechos que llegarán a sus hogares para que se familiaricen con el mundo de la literatura. Muchos de ustedes quizá conozcan este libro y es que es utilizado en diferentes instituciones educativas para dar la clase de español, pues en ella tiene demasiadas historias de la literatura y a su vez contiene diferentes enseñanzas. Más conocido como Oscar Wilde, fue un poeta, escritor y dramaturgo de origen irlandés. Nació el 16 de octubre de 1854 y fue reconocido por sus obras fantásticas. Fue un personaje bastante reconocido en su época gracias a su talento para relatar las historias. El Ruiseñor y la Rosa es una de sus obras más reconocidas y es que en sus páginas contiene cuentos con significados extraordinarios, como el que conoceremos el día de hoy, un gigante que posee un enorme jardín, muy hermoso y frondoso. Los niños hacen uso de él y juegan mientras él no está, pero cuando regresa, se da cuenta de esto, echa a los niños y levanta un muro para evitar que regresen. Así que los invito para que se pongan cómodos, vayan por su taza de café y demos inicio a esta historia. Al salir del colegio cada tarde, los niños tenían la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allí lindas flores entre la hierba, como estrellas, y había 12 melocotoneros que en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que, en otoño, daban hermoso fruto. Los pájaros, posadas sobre los robles, cantaban tan hechizeramente que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. ¡Qué dichosos somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y vivido 7 años con él. Al cabo de los 7 años dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada y decidió regresar a su castillo. Al llegar vio a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacéis aquí?, les gritó con voz agria, y los niños huyeron corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Todos deben entenderlo así. Yo permitiré que nadie más que yo juegue en él. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora sitio donde jugar. Los cercó entonces con un alto muro y puso este cartel. Intentaron hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras y no les gustó. Tomaron la costumbre de pasearse una vez terminadas sus lecciones alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. ¡Qué felices éramos ahí!, se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pajaritos y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y a los árboles se les olvidaba florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto, pensando en los niños, que se dejó caer de nuevo en tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. La primavera se ha olvidado de este jardín, exclamaban. Gracias a esto viviremos en él todo el año. La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que viniera a pasar una temporada con ellos y él vino. Estaba envuelto en pieles y bramaba durante todo el día por el jardín, derribando chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Diremos al granizo que nos haga una visita. Y llegó el granizo. Todos los días, durante 3 horas, tocaba el tambor sobre la techedumbre del castillo hasta que rompió muchas pizarras y entonces se puso a dar vueltas.
alrededor del jardín, corriendo lo más deprisa que pudo. Iba vestido de gris y su aliento era como el hielo. Lo bonito de este libro es que hasta su nombre contiene un significado muy valioso y conmovedor. Resulta que un ruiseñor escucha los lamentos de un joven estudiante que llora porque la hija de su profesor no quiere bailar con él. La niña le dice que la única manera que bailará con él será que le consiga una rosa roja. Entonces el niño se pone a buscar la rosa en todos los jardines y no encuentra ninguna, hasta que uno de ellos le dice que la única manera de encontrar una rosa roja es que un ruiseñor esté dispuesto a cantar durante toda la noche y sacrificar su vida para llevar a cabo este encuentro. El ruiseñor, al ver al niño conmovedor, llorando, decide llevar a cabo el ritual durante toda la noche y al final sacrificar su vida para darle este objeto al niño. Clava su corazón en una espina y su sangre pinta la rosa de color rojo. A la mañana siguiente, el niño, feliz de tener la rosa, se la lleva a la niña, pero esta lo desprecia y le dice que no bailará con él porque otro hombre le ha regalado joyas y todos saben que las joyas son más valiosas que las rosas. Ella le dice esto. Así que el niño se llena de rabia y tira la rosa a la carretera y decide no volver a creer en el amor, en el verdadero amor, nunca más. Continuemos con la lectura. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. Espero que cambie el tiempo. Pero la primavera no llegaba nunca, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos dorados a todos los jardines, pero no dio ninguno al del gigante. Es demasiado egoísta, dijo. En la casa del gigante siempre era invierno, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en el medio de los robles. Una mañana, el gigante, acostado en su lecho, pero despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que le hizo imaginarse que el rey de los músicos pasaba por allí. En realidad, era un jilguero que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín hacía tanto tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir, y un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Al fin creo que ha llegado la primavera, dijo el gigante, y saltando del lecho se asomó y miró afuera. ¿Qué fue lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín, encaramándose a los robles. Sobre todos los robles que alcanzaba él a ver había un niñito, y los robles se sentían tan dichosos de sostener nuevamente a los niños que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteando de unos para otros, cantando con delicia, y las flores reían, irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era un bello cuadro. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niñito muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún cubierto por completo de hielo y de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía por encima de él. Sube, pequeño, decía el árbol, y le tendía sus ramas, inclinándolas todo cuanto podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera. ¡Qué egoísta he sido!, se dijo. Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeñuelo sobre la copa del árbol y luego tiraré el muro, y mi jardín será ya siempre el sitio de recreo de los niños. Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta con toda suavidad y entró en el jardín. Pero cuando los niños le vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron, y el jardín se quedó otra vez como en invierno. Únicamente el niño pequeñito no había huido, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio venir el gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, le cogió cariñosamente con sus manos y le depositó sobre el árbol.
El árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él. El niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Y los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron corriendo, y la primavera volvió con ellos. Desde ahora, este es vuestro jardín, pequeñuelos, dijo el gigante, y cogiendo una hacha muy grande, echó abajo el muro. Y cuando las gentes pasaron al mediodía hacia el mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que habían visto nunca. Estuvieron jugando durante todo el día, y al caer la noche fueron a decir adiós al gigante. «¿Pero dónde está vuestro compañerito?», les preguntó. Ese chiquillo... Este cuento se conecta a la vida real. En muchas ocasiones muchas personas deciden alejarse de la sociedad fingiendo que están bien, que son felices, apartados de la sociedad, de la vida social, y en muchas ocasiones la pérdida de personas puede conllevar grandes consecuencias, ya que muchas personas llegan a nuestras vidas para ayudarnos y si las apartamos no estaríamos haciendo lo correcto. A él era a quien quería más el gigante, porque le había besado. No sabemos, respondieron los niños, si ha ido. Decidle que venga mañana sin falta, repuso el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que no le habían visto nunca hasta entonces. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, a la salida del colegio, venían los niños a jugar con el gigante, pero ya no se volvió a ver al pequeñuelo a quien quería tanto. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia. «¿Cuánto me gustaría verle?», solía decir. Pasaron los años, y el gigante envejeció mucho y fue debilitándose. Ya no podía tomar parte en los juegos, permanecía sentado en un gran sillón viendo jugar a los niños y admirando su jardín. «Tengo muchas flores bellas», decía, «pero los niños son las flores más bellas de todas». Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no detestaba el invierno. Sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto, se frotó los ojos atónito y miró y miró. Realmente, era una visión maravillosa. En el rincón más apartado del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas doradas y colgaban de ellas frutos de plata. Y debajo estaba, en pie, el pequeñuelo a quien quiso tanto. El gigante se precipitó por las escaleras con gran alegría y entró al jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño, y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se ha atrevido a herirte?», pues en las palmas de las manos del niño y en sus piecitos se veían las señales de 2 clavos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante, «dímelo, iré a coger mi gran espada y lo mataré». «No», respondió el niño, «estas son las heridas del amor». «¿Quién eres?», dijo el gigante, y un extraño temor lo invadió, habiéndole caer de rodillas ante el pequeñuelo. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: «Me dejaste jugar un día en tu jardín, hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Como lo dice el cuento, el gigante egoísta recuperó la felicidad, y esto gracias al invierno y al granizo que hicieron un agujero en el muro. Luego de esto lo derribó y volvió a ser feliz. Esto nos lleva a una metáfora para reflexionar sobre nuestros muros internos que nos llevan a aislarnos y nos impiden la felicidad. Muros como los celos, la envidia y el egoísmo. Hay sucesos de nuestras vidas que convierten a las personas en gruñonas, amargadas y se apartan del mundo, pero es la amistad, la bondad, la alegría quienes permiten que estas personas recobren la felicidad. Nos demuestra una vez que niños con su ingenuidad pueden ayudar a que un gigante vuelva a sonreír. Oscar Wilde murió el 30 de noviembre de 1900 en París, Francia, y es autor de otros cuentos como El fantasma de Canterville y El asesinato de Lord Arthur. También en la reconocida película El retrato de Dorian Gray. Así hemos llegado al final de esta entrega de Estación Literaria. Les envío un fuerte abrazo literario, nos vemos en la próxima emisión.